Bueno, la última vez que estuvimos aquí, que el Señor me dio el privilegio de poder predicar, hablar al pueblo de Dios, estuvimos hablando acerca de Josué. Estuvimos viendo cómo su ascensión, ¿verdad?, a ser este líder militar, líder espiritual y político que el Señor estaba levantando sobre el pueblo de Israel. Y bueno, en aquella ocasión vimos que acerca de cómo el Señor hace cosas específicas, pero escoge personas específicas para que hagan algo específico en un tiempo específico. Son muchos específicos, ¿verdad? Pero así es el Señor. Y bueno, estuvimos viendo esto, estuvimos viendo también acerca de todo lo que Él hizo, cómo Él fue de los 12 espías y todo su caminar. Fue como una introducción a este libro de Josué. Pero hoy queremos empezar y sumergirnos, ¿verdad?, ya de lleno en este libro de Josué. Vamos a estar escudriñando esta palabra, hermanos, del versículo 1 al versículo 5 en esta mañana. Queremos abarcar este tiempo. Pero antes de eso quisiera que pudiéramos orar. Y que ahí donde estás en tu lugar puedas inclinar tu rostro. Yo creo que todos queremos entender y comprender la palabra y queremos que el Señor nos lleve a otro nivel de conocimiento y a otro nivel de compromiso con Él. Así que inclina tu rostro y vamos a orar esta mañana. Y Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia para pedirte que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor. Que tu palabra en esta mañana haga lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor. Que nos lleves a tomar, Señor, pasos de fe. Que nos lleves a hacer las cosas, Señor, que a veces no queremos hacerlas, Señor, pero necesitamos, Señor, que tú nos infundas ese carácter, ese poder, esa fortaleza para que nosotros podamos, Señor, dar esos pasos de fe en esta mañana, Padre. Ayúdanos a comprender, a entender tu palabra, la grandeza de tu amor, Señor. A entender el mensaje, Señor, que viene en tu palabra. Y que muchas veces, Señor, hay un velo y que no lo podemos ver, Señor. Quita ese velo en esta mañana para que podamos comprender la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, pues esta mañana vamos a estar estudiando un tema. Este tema se llama, o este tema le lleva por título, Cruza el Jordán. ¿Cómo se llama el tema? Cruza el Jordán. Así se llama el tema esta mañana. Y lo vamos a estar viendo a través de 3 tópicos que los vamos a ir desarrollando. Y te platico en esta mañana. Hace varios años, mi hijo el mayor tenía unos 2 años. Decidimos mi esposa y yo hacer un viaje. Y bueno, empezamos a buscar a dónde queríamos hacer ese viaje. Nos decidimos el tiempo y las fechas y todo, ¿no? Y bueno, ese viaje lo hicimos manejando, lo hicimos por tierra. Y bueno, ya sabes que cuando viajas por tierra, pues preguntas a alguien, oye, ¿por dónde me voy? ¿Cómo le hago? Y ahí estás con ese compadre que les he dicho de los 5 divorcios. A veces vas y les preguntas, ¿no? Y entonces ahí fui, el compadre me dice, no, pues como en unas 9 horas estás allá, ¿no? Entonces ahí hicimos lo que teníamos que hacer, mi esposa y yo, maletas, hicimos todo. Y soy de los que me gusta madrugar, yo soy de los que me gusta manejar desde temprano. Entonces echamos las maletas al carro, echamos todo para que el otro día tempranito nos pudiéramos ir de viaje. Así que el otro día salimos temprano, nos agarramos carretera, la carretera estaba fresca y llegamos, ¿verdad?, hasta una ciudad. Y ahí en la ciudad preguntamos, oiga, ¿y pues, qué camino puedo tomar para llegar a este lugar, ¿no? Y entonces me dice, pues hay 2 caminos. Hay un camino, pero está muy feo. Y dice, y hay otro camino, pero pues ese está peor. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cuál tomamos, no? Pues vamos a agarrar el menos peor, ¿no? Y así que tomamos el menos peor de los caminos. Y bueno, ahí vamos manejando. Y me acuerdo que subíamos un cerro y luego lo bajábamos. Y luego agarrábamos un vallecito y en ese vallecito era puro desierto. Y después volvíamos a subir otro cerro y después rodeábamos el cerro y después otra vez volvíamos a bajar. Y bueno, fueron alrededor de unas 9 horas de puros cerros, ¿no? Al final, por ahí de las 6 de la tarde, después de alrededor de unas 13 horas de manejo, sin comer,
¿verdad? Sin descansar, sudados, cansados y todo. Al final pudimos ver allá a lo lejos el mar más azul y más hermoso, hermanos. Y dijimos, por fin llegamos a disfrutar este tiempo de vacaciones, ¿no? Después de como 13 horas, después de que mi hijo se levantó quién sabe cuántas veces y me preguntó, ¿ya llegamos? ¿Y ya llegamos? Que así son los chavos, ¿no? Cuando haces un viaje y van dormidos y se despiertan y luego ¿ya llegamos? Y así nos pasó, ¿no? Y sabes, hermano, en la vida cristiana muchas veces pasa lo mismo. Muchas veces para poder llegar y disfrutar, ¿verdad?, de un tiempo de bendición, primero tienes que pasar o tenemos que atravesar situaciones de adversidad. A veces tenemos que pasar, ¿verdad?, por desiertos. A veces tenemos que pasar por caminos que son sinuosos. Y al final, hermano, llegamos a ese lugar. Al final obtenemos esa bendición de parte del Señor. Y va a haber veces en nuestro caminar en Cristo, hermanos, que vamos que todo pareciera que está en nuestra contra, ¿no? A veces vamos a pensar, ¿verdad?, que todas las cosas fueron puestas ahí a propósito para nosotros, pero no es así, hermano. El Señor dice la palabra que no te pone una carga que tú y yo no podamos soportar. Y en esta hora te voy a pedir, hermano, que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a darle lectura. Y hermano, solamente te puedo decir que también nosotros tenemos que decidir en ese momento, cuando nosotros estamos pasando por ese tipo de situaciones. Tú puedes decidir quedarte allí y quedarte estancado en el proceso, o puedes decidir cruzar ese Jordán, como es el título de esta prédica, atreverte a ello y ver qué hay del otro lado. Y del otro lado te aseguro que te van a esperar bendiciones, pero lo tienes que averiguar tú, hermano. Dice la palabra de Dios en Josué 1 del 1 al 5, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y hermano, en esta mañana el primer punto, el primer tema o el primer tópico que quiero tocar es: un líder no se estanca en etapas. Un líder no se estanca en etapas. El Señor llamó a Josué y el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y a lo mejor precisamente por las situaciones como se venían dando, ¿verdad?, pudiéramos cuestionar la obviedad de los hechos inclusive, ¿no? Si ya llevaba el pueblo de Israel llorando 30 días a Moisés y que el Señor le diga a Josué, ¿verdad?, mi siervo Moisés ha muerto, a lo mejor como que era muy obvio. Y a lo mejor hasta Josué se quedó así como: sí, Señor, pues llevamos 30 días llorándole. Pero son de esas frases que encuentras tú en la palabra, que encierran muchas cosas y que a veces tenemos que ir más a fondo para poder entenderlas, ¿no? Otro ejemplo puede ser cuando María va y le dice a Jesús, ¿verdad?, en las bodas de Caná, y le dice: vino no tienen. Y tú y yo nos podíamos decir: y así era esta frase, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto. Pero sabes, tenemos que ir más a fondo y poder entender cuando el Señor nos está llamando y nos está queriendo decir algo en su palabra. Y podemos entender en esta parte que entonces el Señor lo único que le está diciendo es: hey, mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Mi siervo Moisés ya no está aquí, pero mi siervo Moisés fue obediente y él mantuvo más bien una estrecha relación conmigo.
Mi presencia nunca se apartó de Moisés, porque él fue una persona noble de corazón, una persona valiente, una persona esforzada. Y esto es lo menos que yo espero de ti de ahora en adelante. Ya se quedaron todos callados, digan amén aunque sea, hermanos. Porque esta palabra es para nosotros. Eso es lo menos que espera el Señor de nosotros. Ya se habían cumplido los días de duelo de Moisés, que eran 30 días. Y Moisés fue un gran líder militar, un gran líder espiritual, también un gran estratega. Y como tal, pues la gente le amaba. ¿Por qué? Porque la gente había visto fluir el poder de Dios a través de la vida de Moisés, de una manera muy importante. Así que sin duda, hermanos, que Josué le iba a extrañar, yo creo que más que todo el pueblo de Israel. Porque Moisés le había enseñado a Josué todo lo que él sabía. Es más, Moisés hasta le había enseñado que para poder avanzar en su vida y tener una vida de éxito, no estaba basado en lo que él hiciera, ni en sus logros militares, ni en sus logros de ninguna forma, sino que estaba basado en su relación con Dios. Así como tu éxito, mi hermano, está garantizado si tú tienes una relación realmente con nuestro Señor Jesucristo, manteniéndonos cerca. Así que seguramente Josué había tomado inclusive como un segundo padre, ¿verdad? A Moisés. ¿Por qué? Porque él le había enseñado todo. Inclusive Moisés le había orado por él y lo había ungido como su sucesor en obediencia a Dios. Sabes, hermano, esto nos demuestra solamente que los que mejor han aprendido a obedecer, hermano, son los que están mejores equipados para mandar. Los que mejor han aprendido, hermano, a obedecer, son aquellos que están mejor capacitados para mandar. Aquellos que si te dice nuestro hermano, siéntate en medio, y a ti te gustan las orillas como a mí, ¿verdad? Pues te sientas, la agarras y te sientas en medio, ¿no? Aquellos que si te dice el hermano que está acá afuera, hermano, estaciona tu auto aquí por favor, pero a ti tú lo quieres abajo del árbol porque ahí te va a dar sombrita, y cuando llegues quieres que tu carro esté fresquecito para que te metas, ¿no? Y no quieres ponerlo en otro lado, y el hermano te dice, hermano, es que vamos así como que en orden, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque la obediencia te capacita y la obediencia te habilita para ejercer un liderazgo. Apúntale. La obediencia te capacita y te habilita para ejercer el liderazgo. En el libro La autoridad y la sumisión de Watchman Nee se enfatiza: solo cuando uno se encuentra con la autoridad de Dios puede someterse a aquel en quien Dios delega su autoridad. Si tú te has topado con la autoridad de Dios, entonces sabes que te tienes que someter a la autoridad de aquel a quien el Señor le ha delegado una posición de autoridad y que está por encima de ti, ya sea aquí en la iglesia o sea secularmente en tu trabajo. Aleluya. Y con esa autoridad, hermanos, representada por Moisés, es que se había encontrado Josué en ese tiempo, quien al igual que Moisés también estaba ligado íntimamente con el Señor, porque Josué tenía el mismo espíritu que tenía Moisés. Y el Señor le dice a Josué: levántate. Cuando tú y yo vemos en la escritura, ¿verdad? Le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Y nuevamente podemos ver: levántate. ¿Qué quiere decir? Ay, levántate. O sea, ya me paré, Señor. No se trata de eso, no se trata de que ahorita te pongas de pie, levántate. No, el Señor con esto le está diciendo: hey, Josué, levántate, pon manos a la obra, toma acciones. Ya no es tiempo de llorar, ahora es tiempo de actuar. Ya te di chance de que lloraras estos 30 días. Inclusive ese tiempo fue también suficiente y se los dio el Señor al pueblo de Israel, para que ellos pudieran pensar en el tiempo o las cosas que ellos habían estado haciendo, sus actitudes que habían ellos estado tomando con el Señor. Era un tiempo de reflexión.
Era un tiempo que ellos tenían que haber pasado en la intimidad con el Señor. Era un tiempo que ellos tenían que haber pasado buscando su presencia. Esos tiempos que el Señor nos pone a ti y a mí también, para reflexionar. Y hermano, en esto quiero ser sensible, en esta parte que voy a hablar en este momento. Porque, sabes, durante este tiempo de pandemia, hermanos, muchos de nosotros perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos vecinos, perdimos hermanos en Cristo también. Y ahora solamente queda un buen recuerdo. Lo recordamos con amor, lo recordamos con admiración inclusive, y los recordamos también con respeto. Pero quizá esto ocasionó, hermanos, que nosotros, que tú y yo pudiéramos hacer una pausa en nuestras vidas también. Que hiciéramos inclusive una pausa en nuestro servicio y hasta inclusive en nuestra vida secular. Y hermano, hoy el Señor te dice lo mismo que le está diciendo a Josué: levántate. Hay cosas que hacer todavía. Es tiempo de continuar. Quizá en un momento dado hablaste con tu líder, hermano, que estaba sirviendo, y le dijiste: hermano, necesito un tiempo, no me siento en el ánimo, estoy triste, perdí a mi papá o perdí a mi mamá. Y fuiste y le dijiste: hermano, yo quiero un tiempo, pero ahora es tiempo de levantarse nuevamente y comenzar. Quizás estabas estudiando la escuela de liderazgo y tuviste que hacer una pausa. Es más, secularmente quizás estabas estudiando un curso de capacitación y tuviste que hacer una pausa por el fallecimiento, ¿verdad?, de algún miembro de tu familia. Pero el Señor, hermano, en esta mañana te dice: levántate, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes, hermano, aún vienen retos. Debes de cruzar este Jordán que está delante de ti, hermano. El Señor te dice: fortalécete en mí, deja que yo sane tus heridas, deja todo en mis manos, porque yo hago todo nuevo. Yo cuidaré de ti si tú dejas tus cargas en mí y me sirves. Aleluya. El Señor le dice entonces a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, y el propósito para el cual Moisés había sido llamado ya se había cumplido. Él ya había terminado su labor. Y recordamos la última prédica, ¿verdad? Que le decía la última vez que predicamos acerca de Josué. Y recordamos acerca de que Dios usa a estas personas específicas para cumplir cosas específicas en un tiempo específico también. Algo que está determinado ya. Y hermano, yo te quiero decir esta mañana que nunca sabrás qué pudiste hacer o qué puedes hacer o hasta dónde puedes llegar si no estás dispuesto a averiguarlo. Porque, hermano, el que no sabe a dónde va, simplemente ya llegó. Si no sabes a dónde vas, hermano, simplemente ya llegaste. Otra parte muy importante de este verso más adelante, y dice: pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Hermanos, vemos en la palabra de Dios que en algunas ocasiones el Señor le dice: solamente pasen los varones de guerra, porque son los que van a pelear. Y en otras ocasiones le dice que no pasen las mujeres ni los niños, no fatigues a todo el pueblo. Pero en esta ocasión le dice: pasa tú y todo este pueblo que está contigo. ¿Sabes de qué me habla esto, mi hermano? Esto me habla solamente de que el pueblo de Dios tiene que caminar en unidad. No hay nadie que camine con su propia visión, o no debiera haber nadie que camine con su propia visión dentro de una iglesia, dentro del pueblo de Cristo. Alguien que opine distinto, algunos que caminen de acuerdo a la palabra y otros que caminen de acuerdo a sus propios planes, a sus propios intereses. El pueblo debe ser uno. Ustedes recuerdan cuando es el derramamiento del Espíritu Santo y dice la palabra que estaban todos ¿qué? Unánimes, o sea, en una misma mente. Unánimes, y dice que estaban juntos,
O sea, estaban todos juntos, pero también al mismo tiempo estaban unánimes. O sea, todos tenían un mismo propósito, todos tenían una misma visión, todos estaban buscando al Señor. Aleluya. Hermano, vienen más obstáculos por delante. Por ello, hermano, no podemos quedarnos nosotros, tú y yo, estancados en los procesos, porque tenemos que experimentar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para mí. No podemos dejarlo, porque un líder, hermano, no se estanca en los procesos. Un líder ve los procesos, esos tiempos de aflicción, esos tiempos de pruebas, de luchas. Un líder los ve solamente, ¿verdad?, con los ojos de que va a tener un crecimiento en la formación de su carácter. Vamos, hermano, atrévete a cruzar ese Jordán. Los israelitas estaban acampados en el valle de Sitim, dice la palabra de Dios. Y hermano, el valle de Sitim, que es justo antes de cruzar el Jordán, es curioso porque el valle Sitim significa flagelación o azote. ¿Y cuántos hermanos, cuántos nos hemos quedado ahí acampando por mucho tiempo? Azotados, hermanos, inclusive por nuestra propia necedad, por nuestro orgullo, por nuestro intelecto, por nuestros deseos egoístas. Ahí estamos atorados, ahí estamos acampando, incluso flagelándonos y lamentándonos y conmiserándonos de nosotros mismos. Aunque realmente lo que esté sucediendo allí es que estamos recibiendo la retribución por nuestro pecado o por el alejamiento que hemos tenido del Señor. Pero ahí estamos, acampados en ese lugar de los azotes. El Jordán era el límite entre el desierto y la tierra prometida. Estaban a punto de comenzar una nueva vida. La generación desobediente había quedado postrada allí en el desierto. Esta era una nueva generación, que tenía una mente renovada, una generación con una mentalidad diferente. ¿Sabes? Porque cuando nosotros, hermano, tú y yo vivimos la vida cristiana, debemos de pasar de la antigua vida a una nueva. Despojándonos, hermano, de nuestros deseos egoístas, renovando inclusive nuestra mentalidad y siguiendo adelante para poseer todo aquello que el Señor tiene preparado para ti y para mí. No podemos pasar a otro nivel, hermanos, si nosotros en nuestra vida hay un pensamiento de esclavitud todavía. Es que, y recordemos las palabras, ¿verdad?, de aquellas personas que habían salido de Egipto. Cuando empezaron a ver que las cosas se empezaban a poner mal, ¿verdad? Cuando empezaron a ver que no había que comer y que no había que beber. Cómo extrañamos esas ollas de carne. O sea, imagínate, ¿no?, la mentalidad. Yo no creo que les hayan dado carne. O sea, la carne seguramente era para otras cosas, para la gente bien, ¿no? Mejor regresemos. Nos hablaban incluso de nombrar a un líder para regresarse al pueblo de Egipto, ¿no? Como si los egipcios iban a decir: ay, miren, ahí vienen otra vez para acá, recíbanos. Vamos a matar pollitos y vamos a darles de comer. Vamos a hacerles un molito, unas carnitas. Como si los fueran a recibir así, ¿no? Tenían ese pensamiento todavía en su mente de esclavitud. Y a veces, hermano, pareciera que ese pensamiento lo tomamos también nosotros, porque a veces también empezamos a ver las cosas que están sucediendo en este momento en tu familia, en la sociedad. Las empezamos a ver de una manera normal. Y el estándar de vida que teníamos o que tenemos en Cristo es totalmente, hermano, te lo quiero decir en esta tarde, debe ser totalmente diferente al estándar del mundo. Porque el mundo dice: hey, vamos a hacer cosas ilícitas, a fin de porque sabes que el que no tranza no avanza. Empezamos a criticar, ¿verdad? Empezamos a murmurar. Pero es que te voy a hacer una crítica constructiva, ¿no?
Es que, hermano, te tengo envidia, pero envidia de la buena, ¿no? Como si hubiera diferentes tipos de envidias, ¿no? Es que esta es envidia de la buena, esta es de la que no hace daño. Porque es normal para nosotros a veces llegar a trabajar tarde. Porque es normal hacer cosas que no son normales, al menos para nosotros como cristianos. Dice la palabra en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, no te camufles. Transforma tu mente por medio de la renovación del entendimiento. Transfórmate. El Jordán representaba el último obstáculo para Israel, para que Israel pasara hacia la tierra prometida. Ese era el último obstáculo. Aquí se había quedado ese desierto. Ellos habían salido de Egipto, pasaron, ¿verdad? Atravesaron el Mar Rojo y llegaron a ese desierto. Pero en ese desierto pudieron haberlo cruzado en 8 días y se quedaron 40 años. Y hermano, lo que quiero darte a entender esta mañana es que no te quedes en ese desierto dando vueltas solamente. Atrévete. Si ya llegaste ahí, ya pasaste y atravesaste y estás a la orilla del Jordán, que ahorita vamos a ver lo que representa. Atrévete todavía a dar ese paso de fe, mi hermano. Aleluya. Hermano, en nuestra vida vamos a encontrar diferentes obstáculos que nos van a impedir muchas veces cumplir con lo que está marcado para nosotros, con los propósitos de Dios. Este Jordán, hermanos, en el tiempo de primavera, dicen los historiadores que se desbordaba hasta las orillas. Ahora imagínate a Josué, ¿verdad? Josué tenía que estar preparado para dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres Josué y que llegas y te dice atraviesa el Jordán, y tú te quedas así como que con 4 millones de personas atrás de ti. Señor, pero pues no traigo lanchas. ¿No será posible que nos hagas un puentecito? O sea, también es puesta a prueba la fe del mismo Josué en ese momento. Canaán, hermano, representa la herencia de Dios dada a nosotros como creyentes en posesión por fe. ¿Por qué? Por fe. Dile a que está a tu lado, es por fe. La vida cristiana victoriosa es de batallas y de bendiciones, hermano, pero también es de descanso. Pero para llegar aún hay cosas por hacer, hermano. Canaán es nuestra herencia, es algo que ya es nuestro, pero también exige un esfuerzo por parte nuestra, mi hermano. El tiempo de vagar para el pueblo de Israel ya se había terminado, ¿verdad? El tiempo de vagar ya se había acabado y habían vagado sin rumbo fijo. El tiempo de la conquista iba comenzando para ellos, y es el tiempo de la conquista también para ti y para mí. Dios está con nosotros, hermano, pero es necesario tomar fuerzas para cruzar este Jordán, porque del otro lado nos espera una vida abundante. Hermano, no es casualidad que muchos sucesos, ¿verdad?, históricos en la palabra de Dios, muchos sucesos tan hermosos se hayan tenido que dar aquí en este Jordán. Israel cruza hacia la tierra prometida, pero cruza el Jordán. A orillas del Jordán, Elías es llevado en un carro de fuego y Eliseo toma su lugar como profeta. En 2 de Reyes capítulo 2 lo puedes ver, en este Jordán. Eliseo, ¿verdad?, también envía a Naamán. ¿A dónde creen? Al Jordán. Lo envía para que se lave 7 veces y este sea limpio de su lepra. En 2 de Reyes capítulo 5. Eliseo hace flotar un hacha que se le había caído a uno de los hijos de los profetas en el río, y Eliseo la hace flotar allí en el Jordán. 2 de Reyes capítulo 6. En el Jordán empieza a predicar Juan el Bautista ese mensaje de arrepentimiento. Lucas capítulo 3. Allí inicia Jesús y es bautizado. Allí inicia su ministerio público. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿qué hay detrás cuando yo cruzo ese Jordán y cuando yo decido tomar pasos de fe y caminar y cruzar ese Jordán? ¿Qué me espera del otro lado? Estas bendiciones que tenemos aquí.
Que hoy pueda ser ese día en el que tú tomas esa decisión y dices: yo voy a cruzar, yo voy a dar pasos de fe, porque sé que de aquel lado me esperan bendiciones. Pero aguas, aguas, porque todavía no estaba ganado todo. Igual pasa con nosotros, hermano, porque todavía pasando el Jordán hay batallas. No creas que ya voy a dar un paso de fe, lo cruzo y ya de a pechito me la llevo, ¿no? Como dice por ahí. Ya, todo tranquilo. No, la vida del cristiano va a ser siempre una vida de batallas y de victorias más. Aleluya. Hermano, ¿cuál es tu Jordán en esta mañana? ¿Has perdonado? ¿Tienes una situación con alguien que has dejado inconclusa, que a lo mejor dañaste a alguien? Ese es tu Jordán que tienes que atravesar. Tu familia se está resquebrajando y tú no estás haciendo nada. Ese es el Jordán que tú tienes que atravesar en esta mañana. Te has quedado estancado en tu vida espiritual y no has avanzado. Ese es tu Jordán en esta mañana, hermano. Atrévete a cruzarlo. Ese Jordán representa todos los obstáculos que tú y yo tenemos y que a veces hasta nosotros mismos nos ponemos para poder seguir adelante. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Escríbelo. Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Punto número 2. Un líder confía en lo que Dios le dice. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como yo lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le hace ver a Josué que él ya les entregó. El Señor no dice: yo te voy a entregar. El Señor dice: ya te lo he entregado, recíbelo por fe. Es lo que el Señor te dice esta mañana, mi hermano. Hey, yo ya te entregué aquello que tú quieres conquistar. Tú quieres ir y pedir perdón a tu esposa, varón, porque la has estado dañando durante años. Ve y pídele perdón. El Señor ya te la entregó, pero hay trabajo por hacer. No los veo muy convencidos, varones. Las hermanitas, denle un codazo ahí te hablan. No, dice la palabra: no os hagáis. Dios le hace ver que el Señor ya le entregó esto. Dice: yo les entrego, por lo cual el pueblo de Israel debía ser fiel y solamente creer en las promesas de Dios. Debía confiar solamente en que Dios es fiel a su palabra, en que Dios es fiel a sus promesas. Esa fe siempre debe ir acompañada, inclusive, hermano, de un esfuerzo, de un trabajo previo, porque las cosas no se dan así como así. Abraham fue a ofrecer el sacrificio a Isaac, porque el Señor le dice: entrégame a tu hijo, tu único. Y él no le dijo: pues ahí agárralo, ahí está, ¿no? O sea, no, él agarró su hijo, enalbardó su asno, preparó todo y se fue. Hizo un trabajo. La mujer con flujo, que dicen los historiadores que era un flujo derivado de alguna situación de la menstruación. Esa mujer, te la puedes imaginar. Vamos a ver ese escenario, esa película, ¿no? Y imaginémonos a la mujer, ¿verdad? Que está seguramente postrada, porque quizás no podía estar ni siquiera parada. Y esa mujer está postrada, ¿verdad? Pero en cuanto ve que el Señor va pasando por ahí, dice: yo tengo que tomar al menos el borde de su manto, porque si yo lo toco, yo estoy segura que voy a ser sana. Ese era su Jordán. Entonces esta mujer se levanta en fe, da pasos de fe, se levanta. Imagínate una persona que tiene este mal, ¿verdad? Y que este mal te puede causar anemia. Y la anemia te puede causar cansancio. Y puede causar inclusive una arritmia cardíaca, pérdida de hierro. Entonces yo me puedo imaginar una mujer, ¿verdad? Con un aspecto quizás hasta cadavérico, que se levanta y que va caminando y que se va abriendo camino, ¿verdad? Porque la gente se agolpaba cuando estaba el maestro.
Y esta mujer va y camina en fe y empieza a abrirse espacio hasta que por fin logra llegar. Y no le tocó el hombro, y no le tocó el brazo, y no le tocó la cabeza. Solamente alcanzó a tocarle el borde del manto. A lo mejor hasta se cayó y con el último aliento le agarró a tocar. Alcanzó a tocar solamente lo de hasta abajo, el borde. Agárrate, hermano, con fe al Señor. Aunque sea del borde de su manto, pero agárrate. De la misma manera, hermano, nuestra fe debe ser una fe activa. Creemos que Dios nos va a dar lo que Él ha dicho, pero al mismo tiempo nosotros seguimos trabajando en ello. El Señor te ha dicho que te va a prosperar, pero debes de continuar trabajando. El Señor te ha dicho que te va a sanar, pero tú debes de continuar orando, hermano. Dios te ha dicho que te va a usar grandemente para llevar su palabra a las naciones, pero sigue esforzándote en tu ministerio. No seas de aquellos que el Señor les da una palabra de que ellos van a llevar su palabra a las naciones y al otro día van y llegan a su trabajo y renuncian. No, es que yo ya me voy porque voy a predicar a Cristo. No es así, hermano. Yo recuerdo siempre las palabras de nuestro pastor. Él trabajaba y trabajaba medio tiempo, y cuando el Señor le llamó ya a trabajar a tiempo completo, él tuvo que dejar el trabajo a consecuencia de ese llamado. Y yo te aseguro que ese llamado él lo tenía desde hace mucho tiempo. Recordemos simplemente al rey David. David fue ungido como rey, pero ¿sabes qué? Él no tomó posesión hasta después de 12 a 15 años. Pero sabes, el Señor le fue llevando por situaciones en las cuales su carácter tuvo que ser probado. Porque de esa misma forma, mi hermano, tu carácter tiene que ser probado primero. Durante todo este tiempo su carácter fue probado. El tiempo en que él fue experimentando cosas que le hacían que su carácter fuera creciendo. Él tuvo que aprender a poner la otra mejilla. Hermano, ¿has aprendido a poner la otra mejilla? Él tuvo que aprender acerca de la paciencia. Imagínate que el día de hoy te dice: oye, te vamos a dar un trabajo, te vamos a dar auto, vas a ganar 200,000 pesos al mes. Entonces sale para que le eches ganitas, ¿no? Y pasan 15 años y no se te da el trabajo. ¿Te vas a sentar a esperar a que llegue? Tienes que ir trabajando. Tienes que ir haciendo algo. Dios le llevó a probar su paciencia. Por eso él tenía la autoridad para poder escribir un salmo que dice: pacientemente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, y me libró del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque él sabía en quién había confiado. David sabía quién era. David sabía, y David tenía una identidad en Cristo, bueno, en Dios. Usted me entiende. Solo imaginemos, hermano, qué hubiera pasado con Josué si él se sienta a esperar a que Dios le entregue Jericó. ¿No? A lo mejor hasta ahorita seguiría sentado. La historia hubiera sido totalmente diferente. Hermano, Dios nos va a usar y nos va a bendecir, pero Él desea que nosotros estemos activos y que no dudemos nunca de sus promesas, mi hermano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Porque la incredulidad trae duda. La incredulidad es el arma preferida, favorita de Satanás. Con ella nos meten aprietos siempre, con la incredulidad. Porque mucha gente que no le cree a las promesas del Señor, tristemente, cristianos, terminan a veces hasta por quitarse la vida, porque nunca creyeron en aquel que podría cambiarles su vida. Número 3, un líder es capaz de ensanchar su territorio. Dice la palabra en el 1:4, dice:
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y hay una oración que me encanta en la palabra de Dios, ahí en el libro primero de Crónicas 4:10, la oración de Jabes. Esta oración es muy conocida. Y dice Jabes en su oración: oh, si me dieres bendición y si ensanchares mi territorio. Y sabes que muchas veces tú y yo decimos: ay, que ensanche mi territorio para que yo pueda tener una casa allá en la playa y otra casa acá. No, no se trata de eso, hermano. No se trata de tener situaciones económicas. No se trata de eso. ¿Sabes? Cuando habla la palabra acerca de ensanchar nuestro territorio, está hablando la palabra de ensanchar nuestra esfera de influencia que tenemos. Que debemos desear tú y yo, mi hermano, que esa esfera de influencia crezca, que alcance nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, porque el liderazgo es influencia. Porque un líder va a llevar a su familia donde ella no iría sola. Y hermano, aún de esta influencia tú y yo vamos a dar cuentas en el día del juicio. ¿Por qué? Porque el Señor te puso a ti en tu familia. Y hay hermanos, ¿verdad?, que de repente llegan a su casa y todos les ponen atención. Hay otros que a lo mejor tienen una situación económica buena y que mucha gente les sigue también, hablando de sus familiares, ¿verdad? Esa influencia tienes que ocuparla para la gloria de Dios, hermano, para alcanzarles. Y de ello vamos a dar cuenta también. Qué triste, hermano, cuando una persona no ha logrado tener influencia en el lugar en el que está. Cuando no hemos podido tener una influencia en nuestra familia, en nuestro trabajo. Joven, cuando no has sido influyente en tu escuela, porque ni siquiera han notado que eres cristiano. Hermano, Él te ha entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. Josué conquistó muchos territorios, repartió a cada tribu también lo que le correspondía. Y al final todavía el Señor, ¿qué crees que le dice? Todavía hay territorios que conquistar. Y el Señor te lo dice hoy mismo. Porque tú a lo mejor puedes decir: es que yo tengo a toda mi familia aquí, todos estamos sirviendo, ¿no? No, hermano, todavía hay más territorios que conquistar. Tienes quizás a tus primos, a tus tíos, al compadre que te he dicho de los 5 divorcios. Todavía hay tierra que conquistar. Todavía tienes que conquistar el corazón de tu esposa. Todavía tienes que conquistar el corazón de tus hijos. Dios te ha dado la instrucción de conquistar, porque un líder conquista. Nadie te podrá hacer frente, dice Josué 1:5. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie podrá hacernos frente. Nadie es nadie. Esto se lo dice al pueblo de Israel. Y no era porque Israel tuviera muchos soldados, tampoco era porque tuviera tanques de guerra y armamento, y tampoco era porque tuviera las mejores estrategias de guerra. Simplemente era porque Dios se los había dicho. Hermano, no es porque tú estés preparado y que hayas estudiado en la mejor escuela. No es porque tengas un gran intelecto tampoco, hermano. No es por tu fuerza y mucho menos por tu atractivo físico. Es porque yo lo digo, dice la palabra de Dios. Y lo que yo digo se cumple, así dice la palabra de Dios. Aleluya. Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Hermano, el Señor te ha dado tu presencia a ti y a mí. El Señor la tenemos ganada, mi hermano, su presencia, porque su palabra es verdad. Y Él nos ha dicho: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Cuando pases por momentos de tristeza, yo voy a estar ahí para darte consuelo que necesitas. Si estás pasando por aflicción, yo voy a estar ahí para alentarte. Si estás pasando por angustia, yo voy a estar ahí para apoyarte. Si estás pasando por tiempos de enfermedad, yo voy a estar ahí para sanarte. Si estás pasando por tiempos de escasez, yo voy a estar ahí para sustentarte. Si estás pasando por tiempos de muerte, yo te voy a recoger. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Hermano, si te has quedado estancado en los procesos, da el paso de fe. Cruza el Jordán. No sabes las bendiciones que hay del otro lado. Inclina tu rostro. Señor, gracias, Señor, porque he aquí que tú haces todo nuevo y grande eres, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos creer más en ti y menos en nosotros, menos en nuestras fuerzas, Señor. Hoy te pido por tu iglesia, Señor, la cual ganaste con tu sangre, que tú, Señor, derrames tu gracia y tu favor en cada uno de nosotros. Que nos enseñes y que nos muestres lo que hay más allá de ese Jordán. Que podamos conquistar el corazón de nuestra familia, Señor. Que podamos conquistar donde quiera que vayamos. Que hagamos una diferencia en donde quiera que estemos, Señor. Aleluya. Estamos a tus pies, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Ponte de pie, hermano, y alábale al Te Señor. adoraré, Adórale, adórale, te adoraré. porque Él es milagroso. Aquí estás, Porque Él te abre camino debemos mover. donde Te tú no ves camino, adoraré, donde tú y yo, donde nuestros ojos no ven camino. Él va a abrir un camino para que tú y yo pasemos, para que tú y yo atravesemos ese Jordán. Porque no había un camino para pasar, pero el Señor lo está abriendo en este momento. te adoraré. Créele al Señor, créele al Señor, cree en sus promesas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Aleluya. abres caminos. Él abre el camino para que tú pases por seco, hermano. No te vas a mojar. Así dice su palabra. Cuando pases por los ríos, estos no te negarán. Y si pasas por el fuego, ninguna llama arderá en ti. Porque yo estoy contigo. Porque yo abriré camino para ti. Te adoraré. Aleluya. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Cántale, cántale. Milagroso, abres camino, cumples promesa, Luz en tinieblas, mi Dios. Podemos así cantar todos eres y una tú. sola voz. Milagroso, milagroso, Cumples promesas, luz en tinieblas. Una vez más, milagroso. así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Cantamos, aunque no, amén. Aunque no. Aleluya, así es. Aunque tú no puedas verlo, hermano, el Señor está obrando. Aunque tú no veas que las cosas se mueven, ahí el Señor está obrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,